En realidad, estas son leyes que se da una particularidad en esta Cámara, presidente. A mí que me tocó por ahí transitar otros espacios legislativos, cuando uno se va, se olvidan de las leyes y los proyectos que uno presentó y no fueron aprobados. Me tocó la semana pasada, me toca otra vez defender proyectos de diputados mandato cumplido, así que saludo en especial a la exdiputada Natalia Rodríguez, que nos sigue enriqueciendo con estas cosas. Presidente, esta ley tiene que ver con lo que se consideró en función de los expedientes 53-243 del 19, autoría de los diputadas Mariela Aguirre, también la saludo, Martín Cecino, Natalia Rodríguez, y el expediente de 585-46/21 de las diputadas Rodríguez, Ana Centeno y Laura Giselle Duarte, entre otros que apoyaron en la comisión. Este proyecto tiene 2 capítulos, presidente, muy importante, porque yo diría que hasta que tienen que ver es un correlato de lo que terminamos de aprobar recién, la calidad de la atención médica. La calidad de la atención médica tiene que ver justamente con estas cosas. Promover el uso racional y consciente de los insumos sanitarios, nada más y nada menos que eso. Y en esta instancia 2 elementos fundamentales. Por un lado, establecer la promoción de la utilización consciente de medicamentos, estableciendo campañas de concientización, que es el capítulo 1, para el uso racional y explicar los inconvenientes de la automedicación. La automedicación, presidente, es una práctica muy común en las personas, porque me dijo uno, porque vi que a mi vecina tomó tal medicamento para una cosa parecida a lo que yo puedo estar sintiendo, porque, bueno, tomé este medicamento cuando me pasó lo parecido, entonces ahora lo tengo, voy a volver a tomar. Y en realidad la automedicación es una práctica que trae más problemas que soluciones. Se dice que por estas causas mueren casi 60 personas por día en este país. El hecho de encontrar un medicamento en la casa, en el botiquín, a veces en no condiciones adecuadas, no conservados, hace que las personas consuman algo que, lejos de beneficiarle, les perjudica. El otro elemento que se trata, bueno, acá se trata de establecer una campaña de concientización a través del Ministerio de Salud Pública, que va a ser la autoridad de Contralor y de gestión de este proyecto. Y el capítulo 2 de esta ley tiene que ver con el uso racional también de otro tipo de medicamentos que son los antimicrobianos o de los antibióticos. Y concientizar en función de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que establece como el 18 de noviembre la fecha en la cual se visibiliza o se pone en consideración lo que tiene que ver con esto de las resistencias a los antimicrobianos y a los antibióticos. Que si usted me da después un poquito más de tiempo, yo voy a explicar de qué se trata. Esto se trata de establecer que la ley establece que en la segunda semana de noviembre se hagan campañas de concientización, obviamente conducida por el Ministerio de Salud Pública y a través de los medios de comunicación masivos, acerca de la importancia de usar bien los antimicrobianos, en especial los antibióticos. Dicho esto, presidente, me gustaría explicar algunas cositas que tienen que ver con todo esto, si usted me autoriza. Primero vamos a definir qué es un medicamento. Un medicamento es un insumo sanitario que tiene un principio activo al que se le agregan excipientes y cosas así que permiten su conservación, su manipulación, su ingesta, su uso, y que produce un efecto benéfico en una persona que ha perdido su capacidad homeostática de salud o que actúa regulando una función que no está trabajando del todo. También actúa previniendo enfermedades y también actúa en el diagnóstico. El uso racional de los medicamentos es una cuestión que la viene planteando también la Organización Mundial de la Salud y la provincia de Misiones lo hace ley en este momento. Es la posibilidad que tiene una persona de usar un medicamento en condiciones, o sea, adecuadas a su patología o a su requerimiento, en las dosis necesarias para ayudar a resolver su problema,
en el tiempo necesario que haga falta para que pueda hacer el efecto que se espera, y lo que es más importante, a un coste que esa persona y la sociedad puedan asumir. Eso significa uso racional del medicamento. En el marco del no uso racional del medicamento está, por ejemplo, la automedicación, porque este medicamento, para que sea racional, tiene que ser prescripto por la persona idónea. El jueves pasado discutíamos la cuestión del intrusismo ontológico. Bueno, acá la persona idónea que receta es el profesional que está capacitado por la universidad o por los organismos educativos correspondientes para recetar un medicamento. Y la automedicación, insisto, se da, hice un resumen, pero bueno, por muchas cosas. Muchas veces uno cree que, bueno, me duele la garganta, y si me duele la garganta, yo me acuerdo que tomé un antibiótico y me hizo bien. Y los dolores de garganta no siempre se producen por bacterias, porque habría que usar un antibiótico, puede ser por un hongo, puede ser por un virus. Y se toma un medicamento a veces no necesario. Tiene que ver esto con la segunda parte de la ley, el segundo capítulo. Pero el tema acá, presidente, es el dador de ese medicamento. Y el dador de ese medicamento muchas veces está en el botiquín no controlado, la mesa de luz de la abuela, como me gusta decir a mí, cuando discutíamos un poco el tema del uso de las drogas, yo siempre decía que además de la cuestión ilegal de los estupefacientes, está la mesa de luz donde muchas veces los jóvenes encuentran los estupefacientes que usan los abuelos, que están ahí y que es un tema no menor, y hay que analizarlo. No disminuir este tema que es muy importante. Decía, presidente, que esto puede traer alteraciones, como por ejemplo la intoxicación. Se cree que la intoxicación por medicamentos no bien usados es más compleja que, digamos, la segunda causa después de la intoxicación por alcohol, la borrachera. La segunda causa es el uso de medicamentos indebidos como intoxicación. Así que las buenas prácticas de uso, y que tiene que ver con la ley que terminamos de aprobar, también tiene que ver con esto. La segunda etapa, la segunda parte del capítulo 2 de esta ley, presidente, tiene que ver con el uso racional de los antimicrobianos. ¿Qué es un antimicrobiano? Es una sustancia que destruye microorganismos que producen enfermedades. Siempre hubo esto en la humanidad, siempre se usó. Lo que pasa, bueno, que con el tiempo hemos ido evolucionando técnicamente con la innovación de los laboratorios y todo, y hemos llegado al medicamento como conocemos hoy para nuestro uso. Pero los egipcios hacían cataplasma de pan podrido para curar las heridas. Y tiene que ver un poco con que usted me permite también, presidente, contar una historia de un señor que se llamaba Alexander Fleming, que allá por agosto de 1928 decidió tomarse unas vacaciones, colocó a un costado todas sus placas de Petri. Las placas de Petri son unas cubetitas que usan para los cultivos de bacterias. Los dejó y se fue de vacaciones. El 3 de septiembre vuelve el hombre, con muchas ganas de trabajar porque había descansado. Empieza a mirar sus placas de Petri y encontró que algunas habían sido contaminadas por un hongo, un moho. Bueno, un moho que a veces pasan, encontramos por ahí. Y vieron que alrededor de ese moho, él vio que no se producían bacterias, no había colonias de bacterias. Le llamó la atención y comunicó, pero hasta ahí nomás. Esto tiene una anécdota. Hay un dominicano, Clarito Twin, que también dicen que descubrió lo mismo. Hay una discusión si fue él o el que descubrió esto, que sería la penicilina, el primer antibiótico que tuvo un uso medicinal, digamos, en seres humanos. En realidad no, porque el Clarito Twin, como le decían, trabajó sobre el otro hongo, el Saccharomyces, y Fleming trabajó sobre el Penicillium notatum. El Saccharomyces, el de la cerveza, ¿conocen? Bueno, ese produce cerveza, el Saccharomyces. Así que no es antibiótico. Aunque es rico igual y tiene buen uso, digamos. Pero bueno, presidente, este hombre descubre esto, pero pasó mucho tiempo hasta que esto se hizo uso humano. Y accidentalmente por otro señor, Alexander también, policía él, que estaba descansando, trabajando en un rosal, se hincó con una espina de rosa y se le produjo una serie de heridas, forúnculos, nacidos, que llamamos los misioneros, que son digamos, el forúnculo que por el estafilococo. Y bueno,
pudieron aislar un poquito de esta sustancia y se la pusieron y el hombre mejoró. Mejoró 3 o 4 días, pues se murió porque no alcanzó el medicamento, porque todavía no se había producido en grandes cantidades. Bueno, con el tiempo aparece la penicilina y en el 1945 a Fleming le dan el premio Nobel de la medicina y la ciencia. Pero ya en el 46 él anuncia de que se estaba haciendo uso abusivo de estas cosas y que había bacterias que hace un tiempo atrás morían y que ahora no mueren con este antibiótico. Y ahí comienza la historia de digamos, la resistencia a los antimicrobianos. Esto que un poco historia, un poco en chiste, es un poco lo que nos pasa y lo que nos pasa a los seres humanos, y así evolucionó la ciencia hasta llegar a la innovación. Aparecieron los antibióticos, los nuevos antibióticos, y el uso irracional, que tiene que ver con lo anterior otra vez, el tomar este medicamento, si tenés placa en la garganta, sí, mirá, seguramente es una bacteria, el streptococo suele producir las plaquitas en la garganta. Toma un antibiótico, penicilina, que te va a hacer bien. Y a veces las placas están producidas por hongos o virus, por lo tanto ni le tinga, como dicen algunos, o por lo tanto ni le toca el remedio a esa bacteria. Y usamos un antibiótico que, al no usarse en tiempo y en forma adecuada, genera resistencia. La resistencia es la capacidad que tienen las bacterias de sobrevivir. Lo hace el ser humano y lo hicieron hace 30.000 años atrás. El genoma de las bacterias ya se estaba modificando en la época de los mamuts para poder seguir sobreviviendo. Y el ser humano lo hace. Entonces, lo hace en la misma manera para poder sobrevivir. Y eso es la resistencia por mecanismos genéticos, por mecanismos de contacto, por piles, una serie, y por transmisión hereditaria. El problema es que acá nosotros en Misiones vamos a empezar a hacer campañas porque es necesario el uso racional de los antibióticos para las bacterias y de los antimicrobianos para todos los gérmenes que produzcan enfermedades. Y está medio difícil la cosa, presidente, porque las investigaciones en este sentido, la ciencia, fabricar un antibiótico hoy para los laboratorios da poco dinero. Y los laboratorios, la industria internacional farmacéutica, está apuntando hacia los biomedicamentos, que son mucho más productivos desde el punto de vista económico, y han dejado de estudiar el tratamiento de la resistencia a los antibióticos. Así que tenemos un problema por delante, ¿eh? Ojalá, dicen que van a aparecer virus bacteriófagos que está viendo, que van a enfermar a las bacterias y las van a hacer desaparecer, pero después vamos a tener que lidiar con los virus. Así que, presidente, para terminar, quiero pedir a mis pares que acompañen esta ley, que tiene 2 partes, insisto: el uso racional de los medicamentos en general para evitar intoxicaciones y efectos colaterales, y el uso racional de los antimicrobianos y de los antibióticos, que producen 700.000 muertes al año por problemas de la resistencia, y se cree que en el 2050 van a producir 10 millones de muertes al año. Así que, presidente, pido a mis pares que acompañen. Esto es calidad de medicina, es prescripción racional, uso racional de cosas que usadas en su justa medida y en tiempo y forma son buenas, y que usadas fuera de esa justa medida y no en tiempo y forma son perjudiciales para la salud. Muchas gracias.